Estamos nosotros, seguimos y ya lo vemos. Nuevamente a nuestro invitado, estamos en breve hablando con Luis Ramírez, es una persona muy referenciada en el tema educativo y conoce mucho, aparte de eso viene trabajando en un proyecto, es director del Centro de Desarrollo para la Inteligencia, conocido como CDI, y estamos en este especial de colegios de nuestro país, una herramienta que también viene nuestro medio lanzando hace varios años. Tal vez a veces con algunas críticas, pero me parece importante también ir mejorando esto en la medida de justamente ofrecer la posibilidad de una medición para que la gente vaya también mejorando sus capacidades al interior de estas instituciones. Pai Ramírez, un gusto saludarte. Gracias por tu tiempo con nosotros también aquí en 5 días. Hola, hola Juan, un gusto estar contigo, con toda tu audiencia y sabes en este tema que nos apasiona mutuamente, ¿verdad? Que es la educación. Sé que también es Sí, un poco tu pasión. definitivamente. Es uno de los temas que tenemos siempre en la punta de nuestra agenda y muy preocupados en realidad, yo creo que con mucha sinceridad, el hecho del desarrollo de la educación, porque entendemos que la educación es el mecanismo justamente de evolución del ser humano hacia mejores horizontes. Cuestión que está también muy dejado al azar, yo creo que también en nuestro país hace mucho tiempo, ¿no? Y con una necesidad de que esto realmente se tome en serio. Sin duda, sin duda. Y fíjate vos que, ¿por qué es importante la escuela? En primer lugar, la escuela es importante porque es el primer gran transmisor que hoy tenemos de la cultura. Ujú. O sea, si un país quiere conservar su vida, su tradición, cómo fue formando su sociedad, la escuela es el actor en donde eso ocurre, en donde eso pasa. A través de la enseñanza de la historia, de la geografía, de la convivencia, del civismo, etcétera, etcétera, uno va construyendo una identidad nacional, uno va construyendo una identidad de paraguayo, uno va construyendo una cultura en última esencia. Pero también es importante por lo social, porque la escuela es un escenario de convivencia, la escuela es el lugar donde confluyen las personas que habitan un contexto determinado. Entonces también tu primer ejercicio de vínculo y relación social se da en la escuela. La escuela también sirve porque es el escenario en donde estás haciendo todo tu desarrollo personal, o sea, donde te vas viendo como chico, como niño, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, qué haces bien, qué no haces bien, si estás en el deporte, si estás en el arte, si estás en la danza, en la pintura, en la música. Es decir, es un espejo para el desarrollo personal, hasta espiritual, emocional de un niño, de una persona. Por último, como una consecuencia de todo aquello, es un lugar en donde se construye al ciudadano, donde el ciudadano va construyendo su capacidad de ser ciudadano y por lo tanto también en algún sentido y para algunas funciones y casos prepara para un mundo laboral, para un mundo de la convivencia del trabajo, ¿verdad? Que no es como algunos creen su principal objetivo. Su principal objetivo es el desarrollo humano, la persona. Por eso que hoy además, Juan, la escuela adquiere una trascendencia extraordinaria. ¿Por qué? Porque aquellos espacios sociales que se dedicaban a la formación humana han desaparecido, Ujú. incluido la familia. La familia ha desaparecido. Mucho se habla de la familia, pero la familia ha desaparecido como tal. Ha desaparecido como aquella que ejerce influencia. Incluso el hijo, estando con su papá y su mamá, el papá y la mamá ha perdido en muchos casos fuerza, ha perdido presencia, ha perdido autoridad sobre la vida de los hijos. Entonces, hoy uno de esos elementos esenciales en la sociedad como la familia está en una profunda crisis. Se ha potenciado eso Durante también. el periodo de la pandemia, porque tuvimos chance de hablar unos minutos antes de salir al aire y estábamos justamente analizando este aspecto. ¿Cómo ha impactado la pandemia en materia educativa y principalmente a nosotros en el Paraguay? Mira, la pandemia impactó para mí en dos grandes líneas. La primera es una profundización del retraso eh, educativo académico, digamos, ¿verdad? Es decir, el niño que en el tercer grado tenía que, voy a poner cualquier ejemplo, sumar y hoy está en el cuarto y no pasa eso. Sí, hay una profundización, hay una precariedad.
en ese sentido. Pero lo más importante es lo que trajo a nivel de relaciones sociales y del mundo interior de los jóvenes y los chicos, ¿verdad? Hay un aumento a la intolerancia, hay un aumento a la frustración, hay un aumento a la incapacidad de estar en equipo y convivir con otros. Podría poner un ejemplo para qué es lo que es eso. Y esperar turno, hacer una fila, levantar la mano para hablar. Son situaciones tan sencillas y tan simples que hoy están en crisis, pero absoluta. ¿Y eso en qué termina o en qué concluye? Y concluye en que hoy tenemos jóvenes con enfermedades psicológicas o con afecciones psicológicas, para no hablar de enfermedades, con afecciones psicológicas que antes no existían. Tenemos más niños depresivos, tenemos una abundancia de situaciones difíciles en el ámbito de la emoción, en el ámbito de la convivencia. Entonces, el joven está un poco despistado, es decir, está sin saber cómo convivir con otros para conseguir su desarrollo y también al encerrarse mucho, esa soledad le va matando. Entonces, está en una encrucijada emocional donde hoy la clave de la escuela, y creo que esto también lo vamos a hablar, ya no es casi leer y escribir, sino el desarrollo emocional. Pero que también lleva a una dimensión. Donde la familia, en este sentido, lo que se rescata con su respuesta, debería empezar a volver a participar, ¿no? Creo que tuvimos un tiempo donde la familia sí participaba y lo hacía de manera armoniosa y respetuosa con las personas que llevaban adelante los proyectos educativos y que trabajaban en conjunto con sus hijos. Luego eso como que quedó en un suspenso, pero que ahora parece que se está volviendo en cierta manera a tener una comunidad educativa, ¿no? Qué bueno que lo señalás, porque este era uno de los puntos trascendentes que la transformación educativa proponía, que era la comunidad educativa y que se entendía de cualquier manera o que a propósito se hacía una presentación equivocada. Una escuela del futuro y del presente no puede ir adelante sin la presencia de la comunidad educativa, es decir, de todos los actores. Tanto es así que nosotros en nuestra escuela tenemos un apartado muy especial y el padre, la madre, viene a una escuela también. ¿Por qué? Por dos factores muy simples. El primero es, tienen que poder entender las teorías de aprendizaje que están detrás de este nuevo aprendizaje. Nosotros, yo, todos fuimos educados en un modelo escolar que hoy ya no va. Pero ¿cuál es el nuevo modelo? Y cómo yo como padre puedo acompañar el nuevo modelo. Tengo que ser educado. Y el segundo punto muy fuerte es cómo manejar hoy unas convivencias, la convivencia desde un aspecto emocional en donde yo estoy perdido, porque en mi época era haga, cállese, siga, vamos para adelante y fin de la historia. Y si no te gustaba, volaba una zapatilla y listo, ya está. Pero hoy, cómo se hace? Personas que fueron educadas en ese criterio o con ese criterio, ¿cómo hoy conviven con niños con los que hay que reflexionar, con los que hay que hablar, con los que hay que sentarse, que te plantean, que te hacen planteamientos, que te hacen preguntas? Es decir, si no le educamos a los padres, no vamos a poder formar esa comunidad, y esa comunidad hoy es una de las piezas claves en la escuela. Si vos me decís, Luis, ¿cuál es la pieza clave de la escuela hoy? Es la comunidad educativa, son los padres presentes para poder entender el proceso educativo de sus hijos. Una escuela innovadora hoy es una escuela que trabaja con sus padres, así de sencillo. Ahora, Luis Ramírez, Tema también, y cierro esta primera parte para luego adentrarnos un poco en lo que es el proyecto CDI en este año y qué están haciendo, y me gustaría también en la siguiente respuesta, después de esta, me pueda hablar un poco de la historia también de CDI para que la gente pueda conocer. Pero quiero cerrar un poco este primer bloque de análisis sobre el tema educativo en torno a eso último que usted estaba diciendo, que es la cuestión vinculada al tema de, hay mucha nostalgia hacia el viejo sistema educativo. Y muchos decían, lo anterior es mucho mejor, ¿no? Y hablando con los directivos de distintas instituciones durante estos días, me lleva a la reflexión profunda de que hay una generación nueva que es mucho mejor en ciertas áreas, pero que necesitan ser rescatadas ciertas cuestiones del viejo sistema, ¿no? Ya. Eh,
las escuelas, los modelos educativos, los sistemas surgen en un contexto determinado y para una realidad determinada. Cuando los elementos de esa realidad para la cual surgieron desaparecen, carecen de sentido. Entonces, mirar para atrás y decir, la escuela de antes fue mejor, yo creo que la escuela de antes fue adecuada al contexto, al modelo de sociedad que se tenía. Y voy a poner solo un ejemplo. Educar sin celular y educar con celular. Y es un mundo absolutamente, no se puede comparar. Es como comparar manzanas con banana. Entonces, cuando decimos fue bueno, lo de antes fue buenísimo. Fue excelente porque trajo el mundo hasta aquí. Pero ¿qué pasa? Hoy cambió absolutamente todo. No tenemos un elemento, uno, de lo que existía cuando fue creada la escuela. Entonces, esa escuela hoy se queda insuficiente. Ahora, usaste una palabra clave que es rescatar algunos aspectos. Claro, porque hay una pregunta esencial que hay que hacerse, Juan. Cuando uno quiere cambiar algo o cuando ha cambiado algo, porque acá no quisimos, pero el mundo cambió el contexto, ya no son las mismas realidades, no tenemos las posibilidades que teníamos antes en ningún sentido. Entonces uno tiene que preguntarse qué quiere conservar. Y esa es la pregunta que la sociedad paraguaya no se hace. La escuela tiene que decir, ¿qué quiero conservar? Y yo quiero conservar el valor X. Ah, perfecto, adelante. Rescatemos, como usaste esa palabra excelente, rescatemos ese valor, conservemos ese valor para poder cambiar todo el resto. Esa es para mí la acción clave que nosotros no estamos haciendo. Nos hemos olvidado de lo que queremos conservar y el cambio viene y nos arrolla, nos pasa por encima. Y sin tener esa guía de lo que queremos conservar, tampoco somos muy hábiles para alimentar lo nuevo y basarnos en estas cuestiones nuevas. Por ejemplo, el aprendizaje de un niño hoy es 1000 veces más veloz que un niño de hace 20 años. ¿Por qué? Porque ya llega con una serie de estímulos insuperables, que antes había que hacerlo. Entonces, hoy un niño prácticamente entra al preescolar con todas las condiciones de leer y escribir. Eso no pasaba antes. Entonces, ¿cómo tiene que ser la escuela? Tiene que seguir perdiendo, entre comillas, invirtiendo tiempo, primero, segundo y tercer grado para un modelo, si el niño en el preescolar ya logró los objetivos que se esperaban en el tercer grado. Eso obliga a un replanteamiento absoluto de lo que es la escuela. Y eso no estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es un maquillaje, tratar de mover siempre dentro del mismo esquema y acomodar algunas piezas. Por eso hemos perdido sentido y por eso tampoco podemos rescatar aquellas instituciones o aquellos valores o principios que son fundamentales para educar, como por ejemplo el respeto. El respeto es algo que no se puede perder. No se puede perder. Una sociedad que quiera progresar y una comunidad que quiera progresar tiene que ponerse de acuerdo en respetar determinadas acciones, valores, convivencias, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que plantearnos. Yo creo que la educación de hoy tiene elementos extraordinarios que podemos potenciar muchísimo y que podemos llegar con más eficacia y menos costo a más niños. Es decir, la educación pública tiene una gran oportunidad hoy con todo esto, pero requiere de algunos principios que hoy no están presentes. Luis Ramírez, coméntenos un poco la historia. Justamente del Centro de Desarrollo para la Inteligencia, una institución que ha apostado también a ver justamente los modelos educativos del futuro. ¿Hace cuánto tiempo? Nosotros hace 20 años, Juan, empezamos como un taller porque habíamos visto, yo trabajaba en un colegio, habíamos visto que los colegios y las escuelas en general no se preocupaban del talento. De nuestra escuela salían pintores, músicos, DJs, animadores de fiesta, actrices, actores, cineastas, pero de gran nivel, y la escuela no había hecho absolutamente nada para que eso pasase. O sea, esas personas surgieron a pesar de la escuela y todo. Entonces dijimos, ¿qué pasa si nosotros motivamos eso? Comenzamos a estudiar y hace 20 años estábamos en contacto con las teorías y el mundo científico decía que la característica del ser humano en este tiempo
que le iba a distinguir de los animales era la inteligencia y no el pensamiento. Y entonces la inteligencia le incluye al pensamiento, pero ¿qué es la inteligencia? Es la capacidad también de usar las emociones. Y así se está desarrollando. Esto hace 50 años decían en el mundo de la psicología los científicos que esto iba a pasar y está pasando. Nosotros por eso nos subimos a la ola de la inteligencia y empezamos a desarrollar proyectos que desarrollen, que miren en esa dirección, el desarrollo intelectual, cognitivo, pero también el desarrollo emocional. Con el tiempo fuimos creando una malla educativa basada en el desarrollo emocional y en el pensamiento, que nosotros hicimos una prueba, nos fuimos a una escuela en el Bañado Sur, en donde trabajamos con niños en situación de riesgo y también trabajamos con niños que cuando entramos hicimos una medición y una prueba y estaban todos con un déficit cognitivo y aplicamos nuestro método 8 meses. Después de 8 meses todos estaban en el nivel medio y superior, sin cambiar sus condiciones de alimentación, de vida. Entonces nos dimos cuenta que estábamos ante un elemento, un currículum muy potente, muy poderoso, y ahí es donde entendimos el poder que tiene una escuela cuando está bien hecha, no importa el contexto y las condiciones. Y eso nos llevó a saltar de unos talleres para ayudar a los niños talentosos a decir, abramos una actividad que se dedique a la primera infancia. Y nosotros comenzamos dedicándonos a la primera infancia, solo a los niños, ¿verdad? Y trabajamos hasta los 4 años, y ahí recorríamos el país, estábamos en un proyecto de primera infancia, incluso tuve en ese sentido la suerte de recorrer un poco algunos países llevando este modelo educativo. Fui a 6 estados en México, por ejemplo, donde compartí con lo que se llama el CONAFE, Consejo Nacional de Desarrollo y Familia de México, esta metodología para desarrollarla en México. Tuve la suerte de trabajar, por ejemplo, en Chiapas con la gente, con los nativos, este modelo. Es decir, creció muchísimo. Y a partir de ahí, una consecuencia casi natural fue la creación de un colegio que nosotros dijimos lo vamos a hacer con una sola condición, que realmente siga siendo tan innovador como estas experiencias que estamos poniendo. Si vamos a hacer una escuela para hacer una como las que ya hay, no tiene sentido. Entonces ahí nos montamos en el desafío de crear una escuela que tome todos estos elementos innovadores, que tome toda la vanguardia educativa, toda la producción de vanguardia educativa y la incluya en ese momento, que no espere 10, 15 años para poder hacerlo. Y bueno, así fue como surgió nuestra escuela, que en realidad es un proyecto, digamos, mediano, porque nuestro mayor proyecto se llama Partidi, que es un proyecto que educa a través del fútbol. Tomamos el fútbol y la misma cuestión que hacemos en la escuela, malla curricular, la metimos dentro del fútbol, y eso lo hacemos hoy en 14 comunidades en toda la República con más de 2.000 niños, ¿verdad? Entonces, es un proyecto educativo que también tiene su valor y que creemos con eso estamos transformando sociedad. Pero la idea, Juan, es esa, crear un proyecto educativo que incorpore la vanguardia, que incorpore lo último que hay en educación y que vaya desde ahí iluminando. Y lo último que hay en educación, me tocó el año pasado trabajar con la gente de la Universidad Columbia de Nueva York, está vinculado con el desarrollo emocional afectivo. Y ahí, en una investigación que hicimos, ellos vieron que Paraguay tiene un nivel de desarrollo, de incorporación al aula y al currículum de la cuestión emocional que no vieron en otro país, dicho por la Universidad Columbia. Eso es un desafío y una alegría enorme para nosotros, porque realmente estamos cumpliendo aquello que dijimos hace 20 años atrás, ¿verdad? Llevar una escuela y una modalidad educativa que sea innovadora. Quiere decir que todavía existe Esa matriz de soporte emocional en nuestro país. Mira, el soporte emocional, la emoción es el soporte de todo el proceso intelectual. A nosotros nos enseñaron al revés. Pienso, luego existo. Pero un niño cuando nace, lo único que tiene son sus sensores emocionales. La idea va llegando muy posterior a las sensaciones, a las emociones, al ordenamiento. Como un niño ordene esas emociones, esas sensaciones en el cuerpo, va a ser el archivo, va a ser el lugar, el escaparate en donde van a poder entrar las ideas. Si un niño tiene un desorden en su escaparate, ¿qué pasa con las ideas? Están todas desordenadas. Entonces,
gran salto para un gran desarrollo cognitivo comienza con el desarrollo emocional. Entonces, eso aplicado a las distintas etapas evolutivas de la vida es lo que nosotros hemos desarrollado con algunas, y este es otro punto muy importante, con énfasis en el desarrollo del pensamiento. El humano no piensa sino entrena. Su pensamiento siempre va a ser emocional. ¿Qué quiere decir eso? Les habrá pasado muchas veces que, ¿para qué dije? No hubiera callado. ¿Y por qué? Y claro, porque ya actuó la parte emocional y después recién uno piensa. Entonces, cuando uno entrena su pensamiento, uno consigue equilibrar y uno consigue tener una visión también mucho más cognitiva sin dejar de tener la afectiva, pero va produciendo un equilibrio, porque el cerebro es como una casa, como un edificio de 3 pisos. El segundo piso es el emocional, el primer piso es más el instintivo y el tercer piso es el cognitivo. El ascensor se va hasta el segundo piso nomás, que es el emocional, salvo que entrenes. Y si entrenas, podés llegar al tercer piso. Y si entrenás mucho, puedes ser muy bueno en el tercer piso. Y tu ascensor va a parar en el tercer piso primero y después va a ir al segundo. El humano está preparado normalmente para que su ascensor pare en el piso emocional. Entonces, de esto se trata un poco la escuela, tomar los niños desde muy chicos a entrenarlos, a desarrollar sus potencialidades. Y ahí realmente no hay límites. Que tengo las 3 últimas preguntas y agradezco. Muchísimo su tiempo, Pay Ramírez. Hablando un poco de la esencia de la institución, si pudiese decirnos en unas palabras, ¿cuál sería la esencia del CDI? El desarrollo humano, integral, integral. O sea, nosotros no enseñamos a leer y a escribir. Nosotros desarrollamos potencial humano. Esa es la clave. Eso es lo más importante. Nosotros no instruimos gente en historia y geografía. No. Voy a ponerte un ejemplo. Para nosotros es importante que los alumnos sepan por qué el humano resuelve sus dificultades desde Cleopatra hasta Biden a través de la guerra. Entonces va a poder entender la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, va a poder entender la guerra de tal, de cual. Cuando entiende por qué el humano resuelve su conflicto con la pelea, pero va a entender ese niño que se acaba de pelear con el hermano también, en la mesa. Va a decir, mira, nosotros resolvemos así. ¿Por qué resolvemos con pelea? Esa es una pregunta esencial que si un joven se hace puede entender la parte guerrera de las historias. Es más, le apasiona porque empieza a encontrar conexiones increíbles, extraordinarias, que además son cotidianas. Ese es un poco el espíritu, la esencia, que haya una persona integral, un ser humano integral. Y la otra cuestión también es un poco los desafíos de este año. Que está por iniciarse. Vivimos también un periodo de cambio político. Hasta el momento no vemos a ningún candidato presentar algunas personas que puedan acompañar en un área tan sensible como el tema de educación. Pero amén de eso, me imagino que es un año desafiante también para ustedes como institución. Este es un año muy desafiante por lo que decías vos, es decir, es para mí el primer año real post pandemia, en el sentido de que el año pasado fue como volvamos a vernos más o menos, o sea, reencontrémonos. Ahora es cuando tenemos que desarrollar ya con profundidad todas las acciones. Y hay algo que se movió mucho, que es la salud mental del niño y del joven. Tenemos que trabajar muy fuerte en eso. La salud mental del niño y del joven es un poco el elemento central. Si me dijeras el hilo conductor del año, y es la salud mental. Y también la recuperación de los aprendizajes. Esos son los 2 ejes más importantes. Hemos aprendido mucho el año pasado sobre vuelta a clase, volver a estar en grupo, en equipo. Se recuperó la dinámica de convivencia social y ahora tenemos que atender, por decir así, los daños que dejó en salud mental y hacer los ajustes en los aprendizajes. Para nosotros es un año también, no quiero dejar de mencionar lo que dijiste al inicio, ¿verdad? Es clave porque el sistema educativo nacional, o sea, si nosotros no mejoramos la educación, no tenemos salida como país. No es una cuestión mía nomás. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo los paraguayos en entender que con la educación no se juega. Tenemos que reclamar la partidización de la educación. Tenemos que reclamar
cómo los distintos sectores meten mano impunemente de un sistema educativo al que le están atrasando. Tenemos que reclamar cómo una sociedad no fue capaz de conversar para llegar a acuerdos y desarrollar una mejor visión de lo que son las escuelas. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer eso? Y este es un año clave. ¿Por qué? Porque hay cambio de autoridades y hay toda una proyección donde todos sabemos lastimosamente que un gobierno los 3 primeros años tiene libertad y posibilidad de acción. Después ya se empieza a complicar políticamente y nunca pasa nada. Entonces, si va a cambiar algo, el gobierno que venga tiene los 3 años para cambiar. Después ya no. Entonces hay que apurarse y hay que como tratar de entender y decir, bueno, ¿cuáles son las reglas con las que vamos a jugar como sociedad y cuáles son los aportes de cada uno en la educación? Y entender que con la educación no se juega, ¿verdad? Eso yo creo que es clave para este año. Don Luis Ramírez, por último también, y a veces es un poco... Un elemento que raya hasta las emociones, el tema de un ranking, pero en su justa medida, en el análisis, ¿por qué tal vez es importante un ranking? Yo ahí voy a hacer algo que siempre dije, y las escuelas públicas también, pero las privadas deberíamos todos los años rendir cuenta de la calidad de los aprendizajes. No sé si un ranking, ¿por qué el ranking cuesta, Juanpa? Porque es difícil comparar cuando no hay equilibrio. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros somos una escuela de 400 y poco alumnos y compararnos con una escuela de 1000, 1200 es difícil. Entonces hay que crear los rankings acordes y tendrían que tener niveles. No es difícil comparar dentro de los contextos culturales donde ocurre también. Es difícil comparar porque hay escuelas con distintos currículum. Por decirte, las escuelas que siguen el calendario norte, que tienen una programación como para otro país, como la francesa y la americana. Es decir, es difícil. Yo no puedo compararme con la escuela americana, con la escuela francesa, porque siguen otro modelo. Siguen modelos para Francia o para Estados Unidos. Entonces, es difícil en ese sentido encontrar un elemento común que diga, este es el ranking. Pero lo que sí podemos hacer y lo que sí debemos hacer es dar cuenta de la calidad de los aprendizajes. O sea, para eso hay una prueba nacional que se llama SNEPE. Y en ese SNEPE se mide, y eso es público. Y ahí está el nivel de participación y desarrollo de las escuelas en Paraguay. Y con mucha tristeza te voy a decir esto, Juan Pablo. No hay diferencia radical, sustancial, fundamental en la calidad de la educación en general. Somos más de 1000 las escuelas privadas en el Paraguay, ¿verdad? Siempre están las excepciones que tendrán un nivel altísimo, pero las excepciones no logran mover la aguja y la escuela privada en Paraguay no está lejos de la pública. Ese es un dato a tener en cuenta y empezar a... Reflexionar, porque tal vez incluso cuando uno piensa en una institución privada, piensa en ese diferencial, pero es un elemento a justamente poner como indicador y le agradecemos mucho también que nos haya aportado eso, País Ramírez. Por último, un mensaje para la comunidad en general y la comunidad educativa en particular de lo que va a ser este año. Yo creo que como sociedad necesitamos, y cada escuela es una microsociedad representada, no cansarnos de un elemento que es esencialmente humano, porque así nos desarrollamos, que es la conversación. Perdemos las ganas de conversar y utilizamos otros mecanismos que no construyen. No se cansen de conversar, conversemos. Tenemos diferencias, sentémonos a hablar, analicemos, veamos en qué coincidimos y cómo mantener nuestras diferencias y cómo a pesar de nuestras diferencias podemos estar juntos. Esa es la conversación que la sociedad paraguaya y que la escuela necesita y que la escuela privada necesita. Porque eso de no conversar o de me enojo y empiezo a tirotear o me enojo y me voy, no, destruye todo, destruye la educación, destruye a tu hijo, destruye la escuela, y de esa destrucción no gana nadie. No gana nadie. Así que no perdamos esa capacidad, esa esencia humana, como nos hemos transformado toda la vida los seres humanos, que es la capacidad de conversar. Luis Ramírez, como siempre, un privilegio. Un placer conversar, que tenga un excelente año. Igualmente, gracias Juan Pablo, un gran abrazo.
Fernando Ramírez, director del Centro de Desarrollo para la Inteligencia CDI, hablando justamente en este especial de los colegios e instituciones educativas en nuestro país. Hacemos la pausa. A las 10 no se pierdan Samuel Acosta con Monitor Económico. This next part's my favorite part, cause it's time to shine. Gonna do the two-step and cowboy boogie. Grab a sweetheart. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos. Otros, un poco más íntimos. Y también están aquellos divertidos e inolvidables. Pero hay algo que todos estos momentos tienen en común. Nuestras ganas de compartir contigo y de darte el mejor servicio. Ogausho, 22 años acompañándote en todos tus momentos. Todo lo que me diste no fue lo suficiente para que me quedara contigo para siempre. Llegó la conexión total de personal y conectó a todo el barrio. Peña personal, tampoco lo que quieras que vas a alegrarte. Conexión total, ahora tenemos fútbol y más para darte. Peña personal, mejora tu conexión, porque vos lo merecías. Personal Flow, conéctate conmigo, conexión total. Grandes beneficios en Farma Oliva con Banco Continental. Todos los martes, pagando con las tarjetas de crédito Continental, en todas las sucursales de Farma Oliva tenés 40% de ahorro en caja, más 3 cuotas sin intereses. Beneficio sujeto al límite de compra. Más información en bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya.
Si tenés algo que contar, contalo. Hablar es la mejor manera de resolver, acompañar, proteger, crecer. Hablemos. No vengo a hablarte de un simple autocentro. Hoy te muestro el futuro del mundo automotriz a tu alcance. El autocentro más moderno de todo el mundo. Somos líderes en cubiertas y servicios, con tecnología vanguardista y los mejores profesionales del país. Máquinas de primer nivel. Vení y viví la experiencia Exbri. Préstamos para inversiones del sector agropecuario, industrial, comercial y de servicios del BNF. Hasta 10 años de plazo con 2 años de gracia para adquisición de maquinarias, implementos y accesorios. Obras de infraestructura y adquisición de animales para cría. Así como para adquisición de inmuebles para desarrollo de actividades productivas. BNF. Estamos impulsando la educación digital contigo. En un mundo cada vez más conectado, buscamos contribuir con la calidad educativa de nuestros niños, niñas y jóvenes, dando acceso a un mundo de oportunidades a través de la tecnología, promoviendo el uso responsable y seguro de Internet y las redes sociales, trabajando para que nuestros maestros adquieran nuevas capacidades y que mediante la tecnología enriquezcan sus clases. Enfocándonos también en las mujeres para que potencien sus emprendimientos y desarrollen su liderazgo apoyándose en la tecnología. Y capacitando a niños y adolescentes para las habilidades que demandará el futuro. Con el compromiso de seguir impulsando la educación digital contigo. Entérate más en tigo.com.py. Los fondos patrimoniales de inversión son una manera sencilla y accesible para convertir tus ahorros en inversión. Con una mínima inversión inicial, tu capital se incorpora a un portfolio administrado por especialistas que buscan optimizar la mejor combinación de retorno-riesgo, teniendo la posibilidad de disponer de tu dinero en un plazo mínimo de 48 horas. De acuerdo a tu perfil de inversor y a tus objetivos financieros,
Puente te ofrece fondos de renta fija en dólares y fondos de renta fija en guaraníes, conformados por bonos públicos y privados, así como CDAs, aportan rendimientos estables, liquidez y preservación del capital. Con el asesoramiento de nuestros especialistas, invertís en el fondo que más se ajusta a tus necesidades, accediendo a reportes y análisis que te ayudarán a tomar las mejores decisiones. ¿Estás listo para convertir tus ahorros en inversión? Ingresa a puentefondos.com.py y abrí tu cuenta. Puente, administradora de fondos patrimoniales de inversión, Sociedad Anónima. La Voz de América presenta. Enero no ha terminado y ya se cuentan 39 tiroteos en Estados Unidos. Y la Casa Blanca retoma intento para controlar el porte de armas. Se registra récord de migrantes desaparecidos en el Caribe, afirma la Organización Internacional para las Migraciones. Latinoamérica es la región más violenta del mundo para los periodistas, revela informe anual de la CPJ. Y cumbre de la CELAC reúne a representantes de más de 30 países, con algunas ausencias notorias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la presente emisión de El Mundo al Día. Les saluda Nathalie Salas Guaitero. Y bueno, comenzamos aquí en Estados Unidos. Y es que en los 24 días que van de este mes de enero ya se cuentan casi 40 tiroteos a lo largo del país. Diva Lizette Cash tiene